Temas selectos de Filosofía 1. Módulo 2. Pista 5. La dignidad del hombre en Pico della Mirandola y el universo animado de Giordano Bruno. Giovanni Pico della Mirandola, 1463, nació en la ciudad de Mirandola, en Ferrara, Italia, y murió en Florencia en 1494. Se interesó por las lenguas, filosofía, religión y astrología. Le inquietó la búsqueda de la verdad. Tuvo la idea de realizar una reunión internacional en Doctos en Roma en 1487, con el fin de discutir varias tesis acerca del saber universal. De esta forma escribió como introducción a la tesis Discurso sobre la dignidad del hombre. Es considerado un gran exponente de la filosofía del Renacimiento. Sus trabajos cobraron mayor relevancia en los años 30 y 50 del siglo pasado, cuando se empezó a leer el Discurso sobre la dignidad del hombre. A partir de esta fecha dejó de ser considerado un teólogo, desde 1500 hasta el siglo XIX, para reconocerlo como un filósofo importante del humanismo en la época renacentista. Giovanni Pico, aun cuando murió joven, de 32 años, se dio la oportunidad de conocer la mayor parte de Europa. Estudió en varias universidades, interactuando con diferentes personalidades de la época. Se convirtió en un estudioso de teorías que le darían una particular visión del hombre y de la vida. En sus últimos años de vida, gozó de la protección de Lorenzo de Medici, en Florencia, porque tenía una declaración de herejía por parte del Papa debido al manejo de su tesis acerca de la dignidad del hombre. El Discurso sobre la dignidad del hombre, que redactó entre 1486 y 1487, mismo que contenía unas 900 tesis propuestas para realizar un debate en Roma. Pero el debate jamás se llevó a cabo. De esta forma, el discurso circuló de mano en mano hasta ser publicado tras su muerte con el título Oratio Quaedam Elegantissima, Dirección alguna elegante. En 1504, en la edición de Estrasburgo, se le da el título de Sobre la dignidad del hombre. Cabe mencionar que la palabra dignidad no aparece en el texto del discurso, más bien fue la interpretación del editor. En este discurso describe una escala tripartita de los seres, que son las inteligencias, las almas y los cuerpos, jerarquizados en escala descendiente en valor y dignidad. De esta forma, las mejores y perfectas son las inteligencias, las más viles son las criaturas terrestres y la acción creadora de Dios para poblar cada eslabón de la escala con los seres correspondientes. Esta estructura tripartita de la realidad se repite continuamente en el discurso. También se puede interpretar en esta escala una estructura tripartita: apreciar, amar, admirar. El discurso se puede entender a partir de dos fuentes, la bíblica y platónica. Los elementos bíblicos, en el relato mismo del origen del hombre y Adán, en el centro de la creación, afirma que el hombre no está hecho a la imagen del Padre, sino que el hombre está hecho sin imagen alguna. Describe un Dios inteligente, arquitecto, que construye el mundo, crea al hombre para admirarse en su obra, le da libertad de lo que desea hacer y ubicarlo en el centro del mundo. De los platónicos retoma la idea que el hombre es creado como mezcla de lo mortal y lo inmortal, base de las ideas del pensamiento mágico del Renacimiento. Ve a la condición humana como carente de forma definida. Se le atribuye esta falta de forma como la condición libre del hombre. Significa que el hombre tiene la posibilidad de elegir libremente la forma que quiere darse. Su forma de vida será producto de esas decisiones. Se entiende que el hombre puede estar siempre en peligro de perder su dignidad humana al adquirir cierta forma. En el discurso, Pico considera que el hombre debe permanecer en su forma indefinida con un intercambio dinámico entre las diferentes formas de él mismo. Su obra, El Discurso, se sitúa en una corriente humanista, en el valor central y absoluto del ser humano, al tener la libertad total para elegir su destino y capacidad de adquirir conocimiento. Se le considera un manifiesto humanista que fusiona corrientes filosóficas y teológicas, orientado a una renovación de la sociedad con un hombre libre de escoger su destino, bajo una intención de paz, concordia y unidad universal. Solo el hombre puede determinarse a sí mismo, tiene autonomía y libertad absoluta. Pico plantea una visión del hombre antropocentrista, es decir, el ser humano como el centro del universo, admirable no solo como criatura de Dios,
también como ser que tiene por sí mismo una potencialidad y capacidades. Siendo libre, puede escoger qué quiere ser. Este nuevo hombre, conocedor de sus capacidades, activo, creativo, será el que conforme una nueva época, la Edad Moderna. Aplica lo aprendido. 1. A continuación se presenta un fragmento del discurso de la dignidad humana de Pico della Mirandola. Escucha con atención. He leído en los antiguos escritos de los árabes padres generados de Abdalá el sarraceno interrogado acerca de cuál era a sus logros el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo. Había respondido que nada era más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes: gran milagro o acepio es el hombre. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana. Que el hombre familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores es el vínculo entre ellas. Que por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza. Que intermediario entre el tiempo y la eternidad es, como dicen los persas, cópula y también conubio de todos los seres del mundo. Y según testimonio de David, poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de la admiración ilimitada. Porque, en efecto, ¿no deberemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo? Pero finalmente, me parece haber comprendido por qué es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. Comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal. No solo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Cosa increíble y estupenda, y por qué no, desde el momento en que precisamente, en razón de ella, el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Pero escuchen, oh padres, cuál es tal condición de grandeza y presten, en su cortesía, todo benigno a este discurso mío. Ya el sumo Padre Dios, arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos agustísimo templo de la divinidad. Había embellecido la región supraceleste con inteligencia avivada en los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie, las partes viles y fermentantes del mundo inferior. Pero consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonían, pensó por último en producir al hombre. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual moderar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo en donde residiese este contemplador del universo. Todo estaba distribuido y lleno en los humos, en los medios y en los ínfimos grados. Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aún casi exhausta de caer en su última creación, ni de su sabiduría permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto, ni de su benéfico amor que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice, aquel a quien no podía dotar de nada propio, le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre, así construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas, y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrario, a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la hora que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias,
Podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas. 2. Contesta correctamente lo siguiente. 1. ¿Cómo describe la dignidad humana en el discurso? 2. Describe la visión antropocentrista del hombre en el discurso. 3. ¿Cómo describe Picodela el libre albedrío del hombre en el discurso? 4. ¿Qué opinión tienes del fragmento en general del discurso de la dignidad humana? 5. Realiza un debate en torno a la libertad del hombre en los diferentes ámbitos de la vida. Integra equipos de 5 personas y debate con todo el grupo. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.